Bueno muchachos, hoy vamos a hablar de la mezcla de monitores. En las iglesias pequeñas y medianas, y las personas que están sentadas en las primeras filas son las personas que perciben la mayor cantidad de volumen, la mayor cantidad de presión sonora. ¿Por qué? Estas personas están escuchando todo el sistema principal, el PA, el sistema de PA, y están escuchando todo lo que proviene de los monitores. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es que las personas solamente escuchen la mezcla de PA y se escuche muy poco la mezcla de monitores. ¿Qué vamos a resolver hoy? Hoy vamos a hablar de los monitores de piso y los monitores personales, los monitores in-ears. El problema de los monitores de piso es que siempre se nos pasa la mano con el volumen y necesitamos administrar el volumen del escenario. En el escenario hay bastante presión sonora, con el ruido, si tiene una batería acústica, hay ruido de la batería acústica, si hay amplificadores de guitarra, amplificadores de bajo, todo eso va sumando presión. En una iglesia pequeña o en una iglesia mediana o en un escenario pequeño o mediano, siempre vas a estar luchando con el volumen del escenario. Conseguir una mezcla clara, sumando todos estos elementos, todo el ruido del escenario, se vuelve un poco difícil. ¿Qué es lo primero de esto? Bueno, explicarle al guitarrista, explicarle al bajista cuál es el nivel donde pueden trabajar sin molestar a la persona que tienen a su lado, sin molestar a las personas que tienen al frente. Uno de los problemas principales, aparte de la presión sonora con respecto a los monitores de piso, es el feedback, la retroalimentación. ¿Cómo eliminamos el feedback o cómo lo evitamos? El más usado y el más común es usar un ecualizador gráfico, ver qué frecuencias se están excitando más de lo normal y disminuirlas en el ecualizador gráfico. Hay que tener algo en cuenta también con los ecualizadores gráficos. Los ecualizadores gráficos tienen un ancho de banda preestablecido por el fabricante. Nosotros no lo podemos controlar. Cuando movemos una frecuencia, movemos otra cantidad de frecuencias que está establecida por el fabricante. No hay que cortar demasiadas frecuencias a la hora de disminuir el feedback, porque lo que va a hacer es perder la calidad del sonido. Entonces vamos a estar haciendo un desastre a nivel de mezcla y ecualización. Otra cosa también es seleccionar bien los micrófonos. Seleccionar micrófonos cardioides, micrófonos que tengan ese patrón polar de corazón, donde no capten hacia atrás y bueno, estén bien ubicados los monitores, siempre apuntando los oídos de los músicos y explicarle al músico cuál es su posición dentro del eje del monitor, dentro de su ángulo de cobertura. Si el músico se mueve del lugar, entonces va a perder esa cantidad de frecuencias que las necesita. Vamos a pasar directo a la mezcla del monitor. Lo primero, sencillo, hay que entender qué es lo que necesita escuchar el músico. ¿Por qué? El músico necesita escuchar lo que no escuchan naturalmente en el escenario. El músico necesita escuchar todo aquello que le queda en dificultad de entender cuando está montado en el escenario. Les voy a poner un ejemplo práctico. Si un cantante está en el centro del escenario y atrás tiene la batería, no te va a pedir por los monitores batería porque ya la está escuchando naturalmente. ¿Por qué se recomiendan los monitores personales a nivel de iglesias medianas y pequeñas? Bueno, súper sencillo. Los sistemas se pueden montar súper económicos, reducen el ruido del escenario, te permiten usar secuencias, puedes usar muchos elementos, muchas ventajas que no te permiten los monitores de piso. ¿Cuál es una de las mayores ventajas? Le permite al operador de mezcla, al operador de la consola, hacer una mejor mezcla porque estás sacando toda esa presión sonora del escenario. Pero ¿qué sucede con los monitores personales? La mayoría de las personas cuando se ponen un monitor personal se sienten aislados, se sienten que están solos en el escenario. ¿Qué sucede? Estos monitores que sellan el canal auditivo nos aíslan del ruido externo. Nuestro cerebro naturalmente no funciona así. Naturalmente el cerebro funciona cuando escucha algo, el cerebro hace un cálculo de tiempo y distancia para saber en qué ubicación de tiempo y espacio está. Cuando nos ponemos a los in-ears, la mayoría de las señales que llegan a los audífonos son señales de micrófonos que están cerca de la fuente sonora. Por lo tanto, lo que llega a nuestros oídos son señales muy cercanas. Entonces nos sentimos un poco confundidos porque si tienes una mezcla estéreo y tienes de este lado la guitarra, por ejemplo, y resulta que del otro lado es donde está ubicada la guitarra visualmente, ves para allá y la escuchas de este lado. Es un poco incómodo a nivel cerebral. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, hacer la mezcla más agradable posible para que el músico se sienta cómodo con los monitores in-ears. ¿Cómo recomiendo yo hacer una mezcla de monitores in-ears? Lo primero es enfocarnos en la prioridad. A nivel de monitores in-ears, no tiene que sonar como una mezcla de CD, una mezcla de grabación. No vamos a escuchar una mezcla perfecta. Tenemos tres prioridades importantes en las que debemos enfocarnos a la hora de hacer la mezcla. La primera es en el instrumento, es decir, en el músico mismo, en ellos mismos. La segunda es en el tono y la tercera es en el tiempo.
Las necesidades de cada músico son diferentes dependiendo de su rol. Por ejemplo, las personas que están en el coro, los coristas, necesitan oírse bien entre sí para poder hacer la armonía y escuchar el redoblante, el bombo y el hi-hat para llevar el tiempo. Entonces nos enfocamos en tres cosas: en ellos mismos, su voz principal, en el tono que lo daría la guitarra, el piano y las otras voces, y en el tiempo que lo marcaría el redoblante, el bombo y el hi-hat. La segunda cosa en la que debemos enfocarnos es en hacer una mezcla estéreo. Cuando hacemos una mezcla en mono, ocurre algo que es el solapamiento. Se forma una trampa dentro de los audífonos que se hace difícil entender a nivel del oído. Hay instrumentos que comparten espacio frecuencial, que comparten iguales frecuencias y se solapan entre sí. Entonces se produce un enmascaramiento. ¿Qué nos ayuda a separar esa mezcla y abrir el campo auditivo? Es hacer una mezcla en estéreo. ¿Qué es la recomendación que yo doy? Colocar el instrumento en el centro y a partir de ahí te queda un espacio en la mezcla donde puedes agregar todos los demás elementos. Y por ejemplo, si tienes una guitarra y tienes un piano y tienes unas voces, vas a poner una guitarra hacia un lado, un 40%, vas a poner el piano en el 60% hacia el otro lado y vas a distribuir las voces 40 y 40 de cada lado. ¿Cuál es la tercera cosa en la que nos enfocamos? En los efectos. Que cuando nosotros escuchamos naturalmente, escuchamos el sonido y escuchamos las reflexiones del salón y te da esa sensación de llenura a nivel auditivo. Cuando le añadimos efectos estéreos a los instrumentos que están en la mezcla, nos ayuda a darle más naturalidad y más calidez. Lo cuarto sería la ayuda. Nosotros como ingenieros de monitores o ingenieros de PA y controlamos monitores, tenemos que estar muy pendientes de la mezcla que tienen los músicos en los oídos. De vez en cuando lo más recomendable es ir escuchando sus mezclas para ver qué es lo que están escuchando, independientemente si tienen consolas personales o la mezcla la haga el ingeniero de monitores. Nuestro trabajo es saber si está teniendo problemas de monitoreo. Lo mejor es verificar su mezcla y ver qué es lo que están escuchando. Nosotros somos los responsables como ingenieros de conseguir una buena mezcla y de que los músicos se sientan cómodos en el escenario. Por último, para monitores personales, después que ya tienes la mezcla completa, lo mejor es agregar algunos micrófonos de ambiente. Puedes poner 2 micrófonos de ambiente de cada lado del escenario o en algún lugar del borde del escenario donde ese micrófono no interrumpa visualmente, pero pueda captar una buena señal del público. Un consejo que me ha servido bastante, me ha ayudado muchísimo, es salir de la zona de la consola de la sala, caminar por todo el salón y ver cómo se escucha, si es monitores de piso, si está reaccionando esos monitores en la mesa.